¿Qué significa enseñar estrategias de lectura? Para los que ya se quieran marchar ahora, voy a decir que para mí enseñar estrategias de lectura quiere decir enseñar para que los adolescentes, los jóvenes, los niños, puedan leer y puedan disfrutar de la lectura de textos diferentes siempre que lo necesiten, para cubrir las necesidades que la vida les va a ir planteando. Voy a revisar 4 aspectos, podrían ser otros muchos y podrían estar en otro orden. Voy a partir primero de una definición acerca de la comprensión lectora, para que podamos ponernos de acuerdo, o al menos para que sepáis en qué estamos en desacuerdo, lo cual no es poco. Y voy a discutir si cuando hablamos de comprensión lectora estamos ante una capacidad que tiene un carácter más bien técnico o más bien estratégico. Voy a revisar algunos de los componentes de esa lectura, de esas estrategias, antes, durante y después de leer. Y por último, aunque muy brevemente, voy a destacar algunos aspectos relacionados con las tareas que se propone realizar alrededor de la lectura, porque cada vez más estoy convencida de que depende mucho de la tarea que proponemos, de cómo la planteamos, de cómo intervenimos en ella y de cómo la evaluamos, que los estudiantes se aproximen a la lectura desde una perspectiva u otra, desde una perspectiva más superficial, más profunda, más técnica o más estratégica. Desde los años 80 del siglo XX se ha ido imponiendo una definición o un modelo sobre la lectura según el cual leer, el producto de la lectura, la comprensión, es el producto de una interacción entre un lector y el texto. Quizá os parezca que no tiene, digamos, mucho contenido. Con mucha frecuencia la lectura ha sido casi siempre decir lo que dice el texto. Y lo que el modelo interactivo de la lectura propone no es eso exactamente, sino es proponer que el producto de la comprensión es consecuencia de la interacción entre estos dos componentes, pero señalando y enfatizando que el componente que manda en esa relación no es el texto, sino el lector. No es tanto la descodificación del texto, sino que la comprensión es producto de lo que las personas hacemos con ese texto. Y eso explica que ante un mismo texto las personas podamos llegar a comprender cosas distintas o nos fijemos en aspectos que no son idénticos. Las personas no leemos exactamente lo que está en los textos, o dicho de otro modo, que nuestra lectura no es solo producto de lo que está en el texto, sino que es producto también de las operaciones que nosotros realizamos sobre este texto. Cada uno de nosotros es diferente al lector que tiene al lado, pero también cada uno de nosotros es distinto en función del texto que tenemos que leer y en función de otras dimensiones, otras variables que intervienen de una forma muy importante en el acto de lectura. Así, digamos, cada uno de nosotros lee los textos de forma diferente según la finalidad que persigue al leer un determinado texto. La finalidad que tiene el lector hace que procese la información de una manera particular, peculiar, y ese procesamiento no solamente tiene que ver, digamos, con lo que vamos a ir comprendiendo, sino que también la finalidad que tenemos funciona como un umbral
para nuestra sensación de que comprendemos o no comprendemos. Me explico. Si yo leo un texto que cae en mis manos para ver de qué va y no lo acabo de entender, lo dejo. Si veo que no me interesa mucho y no tengo ganas de esforzarme, lo dejo. Pero si estoy leyendo un texto que tengo que leer porque me estoy preparando unas oposiciones o porque estoy haciendo un máster y me van a examinar, ya no lo puedo dejar y tengo que hacer otras cosas. Por lo tanto, la finalidad con que uno lee, la finalidad con la que leen vuestros alumnos y mis alumnos, es un elemento que funciona como un director del procesamiento que van a hacer de ese texto, pero también funciona como el umbral de tolerancia hacia el sentimiento de estar comprendiendo o no. Los conocimientos. Ya sabéis, toda la psicología cognitiva lleva muchos años declarando la importancia que tienen los conocimientos previos para la realización de los aprendizajes. De hecho, Ausubel considera que esa es la variable más importante a la hora de poder predecir la comprensión o el aprendizaje que podamos hacer de una determinada información. Cuanto más sabemos, más podemos aprender. Cuanto más sabemos de un texto, cuanto más sabemos de su autor, cuanto más sabemos de esas estructuras textuales, cuanto más conocimiento previo tenemos, más podemos profundizar en la comprensión de ese texto. Por lo tanto, vuestros alumnos, igual que vosotros, igual que yo misma, igual que mis alumnos, no pueden comprender lo mismo un texto para el que poseen conocimiento previo relevante y pertinente, y además de que lo poseen, lo pueden actualizar, es decir, utilizarlo, tenerlo, digamos, en primer plano, que un texto para el cual tienen menos información, poseen menos conocimiento. Por supuesto, la comprensión de la lectura se va a ver también determinada por el sentido que le atribuyamos a la misma actividad. Es decir, cuando me refiero al sentido, incluyo al menos tres aspectos, ¿no? Para mí el sentido tiene que ver con que uno sepa lo que está haciendo. Uno le puede dar sentido a algo que sabe por qué lo está haciendo. Y con mucha frecuencia muchos estudiantes no saben por qué están haciendo las cosas. Con mucha frecuencia no saben por qué están leyendo ese texto y no otro. No lo saben. Lo saben sus profesores. Pero que lo sepan sus profesores no quiere decir que ellos lo sepan. Es difícil darle sentido a algo que uno no sabe muy bien cómo ubicar. También el sentido tiene que ver con que uno encuentre interesante aquello que está haciendo. Cuanto más uno está involucrado en una tarea, cuando le interesa, más se involucra, y cuando se involucra tiene más posibilidades de poder ir a fondo. Y si no te interesa mucho y lo tienes que hacer, pues lo que haces es quitártelo de encima. Es decir, enfocas más que a la tarea, al resultado, a lo que se espera que yo haga. Por lo tanto, eso conduce a una aproximación más superficial. Lo que intentamos hacer es, muchas veces, cumplir con tareas a las cuales no les vemos mucho sentido. Tiene que ver con la motivación, con el interés. Yo entiendo que el interés no consiste tanto en que cada uno haga lo que le interese, cosa que me parece bastante difícil de manejar. Ya no os digo en una clase de 20, os diría en un grupo de 5. El interés para mí tiene más que ver con que a cada uno le interese lo que haga. No que haga lo que quiere, sino que quiera hacer lo que se propone que se haga. Y eso es modificar un poco la ecuación. Y el último componente que yo introduzco en el ámbito del sentido tiene que ver con la percepción de competencia. Uno le da sentido a hacer cosas para las que tiene razonables expectativas de éxito. Si yo sé lo que se me propone que haga, por ejemplo, subir a un pico de una montaña, y lo encuentro interesante,
realmente me gustaría hacerlo. Pero resulta que me veo poco competente. ¿Por qué? Porque sufro vértigo. Como mi sentimiento de competencia ante esta tarea es más bien bajo, para mí pierde todo el sentido involucrarme en ello. Con la lectura eso pasa mucho. Digamos, la sensación de competencia en tareas de lectura tiene el inconveniente de que como la lectura no es solo un objeto de conocimiento, sino que es también un instrumento para el aprendizaje, el estudiante que hace mal las volteretas, pues hay 2 veces por semana o una en las que se siente poco competente. Ahora, el que es poco competente en lectura se siente poco competente todos los días, todas las horas. Es difícil que alguien pueda darle sentido a una tarea para la que se siente poco competente, y eso no hay que perderlo de vista, ¿eh? Por lo tanto, digamos, ese es un componente que también interviene en la lectura. Un alumno que le dé poco sentido a leer, ya sea porque se encuentra poco competente, porque no sabe lo que está haciendo o porque no le interesa nada, se va a involucrar menos en esa tarea y va a procesar el texto de una forma mucho más superficial, intentando quitarse la tarea de encima. Estos componentes, como veis, son componentes muy variables, es decir, frente a determinadas tareas, puede ser que un alumno tenga una finalidad muy clara para una tarea de lectura y no la tenga para otra, o puede ser que tenga conocimiento previo en un caso y no lo tenga en otro, o puede ser que le encuentre sentido a leer una vez y no le encuentre sentido a leer otras veces. Es un componente poco estudiado, bueno, bastante estudiado, pero poco difundido en el ámbito de la lectura y del aprendizaje en general, que tiene que ver con las creencias epistemológicas, las creencias que las personas tenemos sobre el conocimiento. Con mucha frecuencia somos poco conscientes de estas creencias y es un componente que hace referencia a cómo consideramos que es el conocimiento. Los alumnos, cuanto más jóvenes son, tienden a tener creencias más ingenuas sobre el conocimiento. Por ejemplo, que el conocimiento es simple, que el aprendizaje es rápido, que el conocimiento es atómico, que está poco relacionado entre sí, y también con mucha frecuencia que la habilidad para aprender es innata. Si lo juntáis todo, veréis que estamos ante un cóctel explosivo. Es bastante lógico que ante una dificultad de aprendizaje, ante un obstáculo, determinados alumnos se retiren rápidamente. O incluso los que no tienen dificultades, que se ponen a leer un texto y lo quieren leer rápido. La primera vez que lo han leído ya lo quieren haber entendido. Seguramente con esto os encontráis con mucha frecuencia, que a los alumnos les da lo mismo que les pongas un texto denso y complicado que les pongas un texto, digamos, que no tiene ninguna complicación. Con mucha frecuencia su aproximación es muy parecida. Este es un componente importante, porque para trabajarlo, como es muy implícito, hay que trabajarlo digamos, desde la práctica, más que desde el razonamiento. Uno no puede resolver determinadas tareas vinculadas a la lectura solo leyendo una vez, sino que se necesita releer un texto. O que no se puede resolver determinada tarea de lectura si uno a la vez no escribe, porque no nos cabe tanta información en la cabeza. Otro componente muy importante es el componente de las estrategias o, podríamos decir, de las acciones deliberadas que podemos llevar a cabo con el fin de incrementar, facilitar e incrementar nuestra comprensión de los textos. Se empezó a hablar de estrategias y de lectura estratégica cuando la psicología cognitiva mostró, digamos, el nivel de complejidad que tiene comprender. En la medida en que hemos ido entendiendo la complejidad de la lectura, entonces es cuando estamos hablando de estrategias. Las estrategias tienen una suerte, y es que se pueden enseñar y se pueden aprender. Pero tienen un problema, y es que con mucha frecuencia si no se enseñan, no se aprenden. No es suficiente con saber que existen. Algunos alumnos
las van a poder aprender, porque leen mucho por su cuenta, porque tienen en casa lectores que les apoyan y que de alguna forma implícita les están enseñando estas estrategias, pero algunos alumnos, la mayoría, solamente las van a aprender si las ven en uso y si tienen que utilizarlas. Lo que leemos es muy diferente en relación al contenido. Leemos a veces textos que tienen un contenido que nos resulta muy familiar y otras veces no. Y eso va a tener un impacto en la comprensión. A veces tienen una elevada densidad informativa y a veces no la tienen. Los textos varían en relación a su estructura. Los textos también varían en función de su soporte. No es lo mismo leer el texto en papel que el hipertexto, que meterse en la red e ir saltando de un texto a otro. Eso tiene unas implicaciones cognitivas y tiene también implicaciones en la comprensión que realizamos. Y, por supuesto, los tratamos de forma diferente en función de la tarea que se nos encomienda en relación a esos textos. Por lo tanto, quizá la primera conclusión a la que podríamos llegar es que las personas, también los estudiantes de educación secundaria, leen de diferentes formas en función de todos los componentes que hemos estado comentando y de forma muy importante en función de la finalidad para la que leemos, en función del objetivo que tenemos de lectura. La lectura es un procedimiento, si recordáis la terminología de procedimientos, valores, normas, conceptos, claramente estamos ante un procedimiento. La idea de capacidad lectora también remite a esa idea más procedimental y, por tanto, como todos los procedimientos, puede ser utilizado de una forma más rutinaria, más técnica, más superficial, más mecánica o más estratégica. No es que la lectura es una estrategia o la lectura es una técnica, es que podemos usar la lectura de formas diferentes, algunas veces más estratégicamente y algunas veces de una forma más técnica, más rutinaria o más mecánica. A lo largo del proceso de aprendizaje de la lectura, algunos componentes importantes de ese proceso vinculados sobre todo a la descodificación, se automatizan. Nosotros hemos automatizado totalmente nuestras habilidades de descodificación y es de esperar que buena parte de vuestros estudiantes, si están en la educación secundaria, también hayan podido automatizar estas habilidades. Eso es una ventaja porque nos libera recursos que un niñito de 7 años tiene que aplicar a saber qué dice una palabra. Nosotros eso no lo tenemos que hacer, leemos sin parar en cada una de las palabras y esa liberación de recursos es la que nos permite utilizarlos para comprender, para elaborar, para relacionar, para integrar. El hecho de que hayamos automatizado las habilidades de descodificación y de que nuestra lectura, por lo tanto, pueda ser una lectura comprensiva, integradora, elaboradora, relacionante, crítica, no quiere decir que eso se va a dar por el simple hecho de leer. Para poder hacer eso será necesario utilizar determinadas tareas que nos permitan poner en marcha algunas estrategias. De hecho, la automatización, con mucha frecuencia, lo que permite es poder verbalizar, oralizar un texto escrito sin que el estudiante pueda comprender su contenido. Vamos a leer un poquito más. Mira, leer texto en voz alta, por favor. Bueno, las personas que no hayan entendido mucho, que alcen la mano.
muchos. Claro, ¿por qué hemos comprendido poco de ese texto? Porque no hemos utilizado una buena estrategia para leer ese texto. Para leer ese texto os he hecho utilizar una estrategia horrorosa. Horrorosa estrategia que tengo que decir que con mucha frecuencia se pide que se utilice, que es de entrada, ante un texto, leerlo en voz alta. ¿Qué es lo que les pasa a los locutores de televisión? Ellos hablando, no se equivocan nunca, tienen un prompter delante, todo el rato leen, pero lo hacen muy bien. Muchos no parece que lean. ¿Sabéis por qué lo hacen tan bien? Porque se lo han preparado. Porque ellos leen en voz alta un texto que entienden. Lo comprenden. Uno no puede oralizar bien un texto que no entiende, porque no lo puntúa bien, no lo entona bien. Cuando les llega un teletipo de última hora, en 2 líneas se equivocan 5 veces, porque eso no lo han oralizado. Pero lo que quería mostrar es que podemos hacer lo mismo que hacen mis estudiantes, que leen a Piaget, lo leen, lo oralizan, pero entienden muy poco. Es decir, cuando tenemos la lectura automatizada, podemos leer ese texto y podríamos leer un texto escrito en portugués, sin que ello quisiera decir el hecho de que lo hayamos oralizado, que lo podemos comprender. Si ahora leéis este en silencio, ese texto, aun cuando no lo pudierais reproducir, si ahora os pidiera que me dijerais exactamente lo que dice, todos podríais explicar ese texto. ¿Por qué? Porque para ese texto tenéis conocimiento previo, porque el texto es un texto menos denso y porque además hemos utilizado una buena estrategia de lectura, una estrategia adecuada para esta tarea. Cuando estas condiciones se dan, podemos explicar el contenido del texto, podemos aprender de ese texto, adquirimos información. Y cuando eso ocurre, cuando la lectura es una lectura comprensiva, podemos también valorar el contenido, ver cuál es la intención del texto. Podemos darnos cuenta de que los textos no son neutros, sino de que siempre tienen una intención. Y eso lo podemos hacer porque podemos atribuir significado. Una lectura comprensiva puede derivar hacia una lectura crítica, hacia una lectura reflexiva, hacia una lectura epistémica, que realmente permita que esa información cuestione y, en alguna medida, transforme nuestro conocimiento. Una cosa es adquirir información y otra cosa es transformar esa información en conocimiento. No estamos en la sociedad del conocimiento, para mí, esa es mi opinión, sino que estamos sobre todo en la sociedad de la información. Y el reto que tenemos es cómo ayudar a que esa información la podamos desbrozar, analizar, tirar a la basura toda la que nos sobre y transformar en conocimiento esa que realmente nos resulta cercana o nos resulta necesaria. Es un tipo de lectura que, por ejemplo, nos permite integrar la información de diferentes textos. Esa lectura es la que permite ver que los textos pueden presentar la misma información desde perspectivas diversas, que vean qué intención había, qué es lo que hay debajo, qué es lo que hay detrás, que lo puedan valorar, que lo puedan argumentar. Nos permite manejar perspectivas distintas sobre un mismo hecho y contrastar con el propio conocimiento o aprender. Probablemente este sea el tipo de lectura, ¿no?, al que generalmente pensamos que hay que tender en la educación secundaria y en la educación superior, ¿no? Una lectura, digamos, que ya va más allá del texto, que no solo sirve para adquirir información, sino que sirve como contraste con nuestro conocimiento y nos hace entrar en una dialéctica. En síntesis, digamos, lo que podríamos decir es que cuando hablamos de lectura,
estamos hablando de cosas muy diferentes. Podemos leer un texto, podemos aproximarnos a un texto a muy diferentes niveles. Aquí tenéis unas propuestas, esta muy conocida de Van Dijk y Kinch. Estos autores dicen, generalizando, Emilio Sánchez también lo dice, que por lo general ante un texto, digamos, de contenido, una lectura única de un texto generalmente lleva a un nivel de memoria superficial. Poder ir un poco más allá exige releer, profundizar, que no quiere decir volver a leer todo. También aquí otros autores pues, que hablan de diferentes niveles, ¿no? Y veis que el de descodificación es el primero, pero es que el de comprensión solo es el segundo. Es lo que nos dicen, por ejemplo, los estudios de PISA. Nuestros estudiantes de educación secundaria, no es verdad que no comprendan, claro que comprenden. Textos sencillos, textos que les son familiares y en los que la información está bien marcada. Donde tienen problemas nuestros estudiantes no es con estos textos, donde no sacan puntuaciones altas, es en tareas que hacen ir más allá de la comprensión, en tareas que hacen usar los textos para otras cosas, relacionarlos, integrarlos y hacer lectura crítica. Las investigaciones que se han hecho en nuestro país, pero no solo en nuestro país, sobre la enseñanza de la lectura, que tampoco son tantas, todo hay que decirlo, ponen de manifiesto que el nivel en el que se enseña más a leer es en el nivel de descodificación. Los otros niveles están más dejados de la mano de Dios. Para recapitular, digamos que leer no es una única cosa. Enfrentado a un texto, un lector puede perseguir objetivos diferentes e incluso no tener ningún objetivo, más que hacer lo que le han dicho que haga. Lo que tenemos que saber es que en función de los objetivos van a pasar cosas diferentes con la comprensión, porque se va a involucrar de forma diferente en la lectura que hace. Es importante pensar que no se aprende a leer de una vez y luego se aplica lo aprendido a situaciones diferentes de lectura. La lectura no es una técnica que se aplica a textos de complejidad creciente o a tareas de autonomía progresiva, sino que es una capacidad que se reconstruye, de tal modo que la capacidad de leer, la capacidad de comprensión que adquiere un alumno de educación primaria a lo largo de la primaria, cuando la adquiere, esa capacidad no predice que va a poder abordar las tareas de lectura propias de la educación secundaria, en las que la lectura se va a tener que poner al servicio de objetivos de aprendizaje en el ámbito de disciplinas con conocimientos específicos, con textos complejos de alta densidad. Igual que el hecho de que un alumno haya terminado el bachillerato y haya podido leer todos los textos de bachillerato, no asegura que ese alumno en la universidad, cuando yo le pida que lea un artículo de investigación, pueda leer ese artículo y lo pueda entender. Y nuestra capacidad de leer se reconstruye, ¿no? Igual que si siempre leemos bestsellers, cuando leemos a Borges o cuando leemos a otro autor, nuestra capacidad lectora se ve retada. Se ve retada y se reconstruye porque la forzamos. Eso es importante. Para mí es la idea más importante que os quiero transmitir. No está dicho todo, ni mucho menos, a nivel de lectura cuando se termina la educación primaria, ni cuando se termina la educación secundaria. No está dicho todo. Recapitulando también, ¿no? Encontrar sentido a leer es importante, porque un alumno que le encuentra sentido a leer es un alumno que está más preparado, vamos a decirlo así, para enfrentar la adversidad. Está más involucrado, puede persistir más, puede llevar a cabo determinadas cosas, aunque solo sea venir a preguntaros. Y si no le encuentra sentido, lo que va a hacer va a ser, a ver, ¿esto cómo me lo puedo quitar de encima lo más rápido? Y, por supuesto, digamos, conocer diversas estrategias que puedan promover la comprensión y abordar tareas de lectura que exijan utilizarlas es clave para fomentar una lectura comprensiva, crítica y epistémica.